¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo van llevando este martes? Martes de marzo, 17 de marzo 2026, arrancando que vuelvan en esta tarde acá en Buenos Aires y alrededores de tormenta, tal cual pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Pasó lo peor? Bueno, esa es la duda. No sé si vieron en un momento... Todo empezó a ponerse negro, muy Stranger Things, negro, digamos, ¿no? Todo muy encapotado negro el cielo, pero muy rápido avanzó. Impresionante. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros. ¿Cómo estás, Luis Pablo Giniger? Muy bien, háganme acordar que me lleve el paraguas, que está seco, así como salió de mi casa, bueno, está seco el paraguas. El mío está mojado. El tuyo está mojado, bueno. Pero no entiendo, siento un dejo de queja. No es queja, pero la verdad que duró poco, fue un ratito, ¿no? Punto uno. Eso sí. Punto uno no terminó todavía, la inestabilidad. Me parece que terminó, ¿eh? Yo ya veo solcito en el ¿Estuviste metido laburando en tu escritorio? ¿Qué querés que haga? Bueno, ¿qué querés que haga yo? Es increíble, le echás la culpa al... Se viene el mundo abajo, salgo con el paraguas, piloto de gadget. Dijo, se viene el mundo abajo, nadie lo dijo. Parecía en un momento, eventualmente. Tormentas fuertes durante la tardecita y chaparrones hacia la noche. Bueno. Vos alcé lo que quiera, Luis. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Exactamente. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo le va? En un ratito vamos a escucharla. Protagonista del día, ¿no? Protagonista del día. Pero te embargamos el paraguas. ¿Andás sin paraguas, tranquilo? No, llego a perder este paraguas y me voy a poner. No lo vas a perder. Te lo guardamos en un lugar que no confío en ustedes. Sí. No, es terrible, Zapata, no la gana, la empata. Carlos Di Mare la puesta en el aire, Alejandro Aimú produce, Nico Lacaba coordina, Mariano Randazzo en la edición, Vicente Castro en la operación de video. ¿Cómo anda? ¿Qué dice formalmente Néstor Restivo? Indignadísimo. Uy, ¿qué Indignadísimo pasó? Por el robo que hubo anoche en Córdoba. ¿No vamos a hablar de eso como tema principal? Vos decís que entre los tres temas que tenemos ganas de plantear en la apertura... Nunca se vio en el fútbol internacional que un forcejeo termine con un defensor sacándole la camiseta literalmente a otro Independiente y que el árbitro ni el VAR dijeran penal. Independiente jugó horrible, quiero aclarar, y perdimos por jugar mal, pero eso no pasó nunca en el fútbol argentino, así que estoy muy indignado. Buenas tardes. Buenas tardes. Partido Independiente 1, Instituto 2. Los hinchas llorando por fallos arbitrales. Pero eso nunca pasó. Ya fue, además. Eso nunca pasó. De moda, nunca pasó, Néstor. Que le saquen la camiseta completa. De cuando desborda por derecha el delantero bueno, cuando lo descamisan al jugador de Independiente en el área, en un centro, y no cobran nada, es insólito. Lo descamisan, claro. Hay una reminiscencia de Eva Perón. Sí, el 17 de octubre. Bueno, así que estoy indignado con eso, fuera de eso todo bien. Bueno. Sí, está mal, llegó mal, de hecho llegó mal, nervioso. Pero además maltratador, ¿no? Maltratador. Como contesta mal, ¿qué te pasa, Qué Néstor? bárbaro. No contesté mal, digo, mi estado de ánimo es ese. Yo pensé que iba a hacer algún chiste, algo sobre la lluvia, la tormenta. Yo pensé que venía. Salió con todo. Coincido con todo lo que dijo Luis Pablo, se vino la noche por varios minutos, llovió, mojé mi paraguas. Por la desigualdad en la Argentina, claro, bueno, indignado. Ya era pedirle mucho, ¿viste? Por el Poder Judicial. No, bueno. Bueno, el arbitraje es de alguna manera como el Poder Judicial, ¿no? Totalmente, decir. Absolutamente. Muy bien. Bueno, estamos arrancando esta jornada de martes, vamos hasta las 6, compartimos el rato, eso es lo importante. Y acá está la radio, para eso, irreemplazable la radio. Irreemplazable. Para la veas o la escuches y por el lugar que quieras. Sí. ¿No? Sí. Como la radio no hay. Es una linda pregunta, ¿no? La que abrís. A ver. ¿Verla es radio? No, yo lo que digo es, todo lo que hoy se ve, y está bastante de moda, en el fondo es radio. ¿Pero qué diría? Que le capite a la radio. Seguro algo dijo, ¿no? Pero ¿te acordás de la famosa, o se acuerdan la famosa frase de Dolina? Cuando un programa de radio pasa a la televisión, pierde magia. Ahora se complicó eso, no es tan sencillo, porque la radio ahora también se transmite por YouTube. Está bien, pero ponele que hay una pequeña batalla perdida. Hay una batalla perdida. Ponele que hay una pero en el fondo, todo es cada vez más radio. Pensalo así,
todo es cada vez más radio. El streaming sí, no sé si la televisión. Y la tele va queriendo imitar al streaming y el streaming radio. Y conclusión, sí, puede ser. Todo es cada vez más radio. Sí. Toma, Liberty, te la regalo. Usala cuando quieras. Claro, además los recursos que te brinda la televisión, toda esa posibilidad, se ven muy poco en la televisión. Porque es carísimo. Claro, producir es carísimo. Televisión como se producía en otro tiempo es carísimo. Pero no puedes hacer chat GPT, quiero que producime un informe. Hay mucho de Sí, ya sé. Bueno, yo creo que se redactan discursos políticos con... ¿No vieron que el Papa León XIV hace 2 semanas, un poco más, bajó la línea a los obispos? No me diga que hizo dijo, bajar del cielo. No. Bueno. Y les dijo, para los sermones, no usen ChatGPT. Te lo juro. Como un Es profesor real. en la facultad. Sí, ¿Cuál no. profesor en la facultad? No sean así, le digo, bueno. Bueno, estamos comenzando que vuelvan. Vamos a arrancar la apertura del programa tratando de plantear 3 momentos de la jornada que nos parecen muy importantes. No necesariamente por orden de importancia, pero quizá en el último rato hay ruido en el gobierno y ese ruido nos parece que se va compensando con algunas decisiones, o por lo menos anuncios de decisiones que buscan generar un polo de atención. En un rato hablamos con Fabián Wellman, nos va a contar qué pasó en la mesa política después del caso Adorni, o durante en realidad, ¿no? Porque no es que haya terminado, pero cuando pasó la espuma de lo de Adorni, en medio del tema Libra. Hay renuncia en ANSES, es el tercer director ejecutivo de ANSES que renuncia en 2 años de gestión de Javier Milei. Y con esta renuncia, además, en las 3 renuncias, pero en esta, un número importante también, pero en total ya son más de 200 funcionarios, 200 trabajadores y trabajadoras de ANSES que también se van. Por lo que me cuentan, se está yendo gente con mucha experiencia técnica, o sea, gente que sabe. Se está yendo gente que sabe. Y acá pueden haber muchos elementos en ese sentido, pero cuando uno piensa en ANSES y piensa lo que significa para Milei todas las políticas derivadas de ANSES, claro. Y bueno, hay preocupación, ¿no? Sí, es el Estado dejando de contener, digamos. Exacto, la conclusión es directa. Si vos no pensás aplicar políticas de contención, de seguridad social, ¿para qué querés un organismo que tenga gente que sabe? Si no vas a aplicar absolutamente ninguna de las cosas de las cuales o de las que esa gente que sabe te dice que tenés que aplicar. Sí, claro. Entonces, ¿para qué los querés? Si lo que vas a hacer en definitiva es tenerlo formalmente o incluso en algún momento cerrarlo, porque el ANSES además lo están desfinanciando con la nueva ley de la reforma laboral, ¿no? Así que me parece que va todo de la mano. Bueno, y en términos de anuncios, sí, ¿qué? Y eso lo podemos asociar perfectamente, porque vos mencionabas, el caso Adorni, de sus viajes, el caso Libra, y interpreto yo como una acción casi desesperada por recuperar la agenda de parte del gobierno nacional. Hace un par de horas, digamos, Manuel Adorni publicó un tuit o dio a conocer una información, el jefe de gabinete, según el cual se viene un nuevo paquete de leyes de ajuste. En líneas generales es un paquete de leyes de ajuste, no las denomina así, por supuesto, Manuel Adorni, pero se refiere, en primer lugar, y las voy a decir en el orden en el que él las enumera: modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas; leyes sobre propiedad privada, la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración sociourbana. La mayoría de estas leyes ya fueron anunciadas, se vienen hablando, lo que pasa es que ahora lo presenta como un paquete de leyes. Y continúa: además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Es decir, mantiene el gobierno su decisión de no aplicar tal y como fueron votadas la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Es un paquete complejo de leyes, veremos cómo llega, no hay fecha, no va acompañado de una fecha de presentación en el Congreso, de tratamiento. Para la ley de glaciares y para la ley de financiamiento universitario se venía hablando del mes de abril, con lo cual es muy posible que la intención sea llevar todo este paquete a abril
y trasladar la discusión de la agenda hacia ese lado, ¿no? Me parece muy importante, no necesariamente nosotros, pero gente que lo explica bien y que lo entiende a la perfección, nosotros vamos intentando seguirles el paso, comprender profundamente y sin prejuicio ideológico, sin la polarización que a veces torna la mirada sobre el impacto de las políticas públicas de una manera muy parcial o le quita imparcialidad. Yo me peleo, demoro y me tropiezo un poquito con mis propias palabras porque me voy enojando con cosas que venimos sosteniendo en algún momento para tratar de llamar la atención, pero después entiendo que implican renuncias muy importantes. Cuando uno dice sacarse el prejuicio ideológico, tratar de correr de lado nombres propios asociados a ciertas políticas, y la verdad que, perdón la digresión, ¿no? Pero sí, el prejuicio ideológico tiene mucho sentido. Yo estoy orgulloso de mis prejuicios ideológicos. Es que a esta altura no tenés un prejuicio, tenés más bien un juicio, ¿no? Claro, claro, se supone que el prejuicio es antes de analizar algo, claro. Pero es verdad, tenés razón. Pero que eso no sea leído como abandonar posiciones ideológicas, ni mucho menos, o valores, no abandonar valores, que están asociados a miradas políticas de la realidad. Y la verdad que los nombres propios, observando lo que pasa, y son determinantes a la hora de saber interpretar el momento y conducir los momentos, ¿no? Pero bueno, hecha esa salvedad, creo que es muy importante entender, o que la mayor parte de la sociedad logre comprender, que las políticas de ajuste de estas características, por ejemplo, también dentro de la Secretaría de Trabajo hay novedades y a través de capital humano se desarman los planes de contención para las personas que no tienen trabajo. Así es, el potenciar trabajo, en un ratito lo repasamos, pero la decisión del gobierno es eliminar ese plan. Claro. El potenciar trabajo son, si no recuerdo mal, ahora vemos bien la cifra, pero son 78.000 pesos. Nada. Peso más, peso menos, digamos, pero ¿no? Está en ese monto. Y la idea es reemplazarlo por vouchers. Sí. Y los vouchers, como ya sabemos, además, la idea del voucher viene acompañada de toda una justificación en relación a la situación de pobreza. Bueno, hay que completar una cantidad de formularios, etcétera, etcétera. Pero además de eso, por supuesto que quizá hay ciertas políticas que no tenían el impacto esperado. La verdad es que no está mal observar qué impacto ha tenido el potenciar trabajo, cómo se ha desarrollado, etcétera, etcétera, y si hay algo para corregir, que se corrija, porque buena parte de la demonización de ciertas políticas públicas y de contención vienen con el dato de que efectivamente no terminaron de dar las respuestas que merecían. Ahora, matar al perro para terminar la rabia es un problema. Uh-huh. Dicho esto, y después nos vamos a detener específicamente en tema trabajo, también aparece la decisión de no validar paritarias por encima del 2%. Así es. Con inflación de 3% ya hace 2 meses, 2,9%. Y vos ahí lo que tenés es... Perdón, y que además fue presentado como... un avance, sí, ¿no? Porque antes era el 1. Porque antes era el 1, exacto. Pero siempre perdiendo, digamos, ¿no? Y estamos hablando de trabajadores asalariados formales, ¿no? Así es. Porque ahí lo que va ocurriendo es que cada vez hay menos recurso en la sociedad para poder incentivar la actividad económica, que es que el laburante tenga plata en el bolsillo para que consuma. No todo es consumo en la vida, pero es un motor muy importante de la dinámica económica. Y si no lo hay, ¿qué pasa? Y pasa lo que está pasando ahora en términos de recaudación. La caída de recaudación, de la recaudación del Estado, es estrepitosa. Y si recaudás menos, como vos tenés ese mantra del equilibrio fiscal, con todas las manganetas que se hacen para no mostrar algunos números que deberían estar incluidos, pero eso te obliga a ajustar cada vez más, y cuanto más ajustás, recaudas menos porque limitás la actividad económica. Parece una verdad de perogrullo, pero ahí vamos, ¿no? No, y al mismo tiempo se eliminan un montón de impuestos, de los cuales... Impuestos que pagan los que más tienen o que pagaban los que más tienen. Los impuestos que se mantienen son el IVA, uh-huh, que es el impuesto más regresivo porque afecta a los sectores más humildes, el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, pero el impuesto a los yates y a los autos de lujo se elimina, ¿no? Sí. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Y esto no es una manera de decir, esto está incluido en la reforma laboral en un artículo muy específico, ¿no? De yates, de aeronaves, de la compra de yates, aeronaves, etcétera. Pero claro, viste, aparece Adorni que se sube a un avión y listo.
ya se le acabó, este gobierno era lo mismo de siempre. Es un problemón, no saber ponderar, no saber identificar ciertos patrones de programas económicos. Ya nos vamos a meter con esto, que es efectivamente muy importante. Otro de los datos del día tiene que ver con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en tribunales alrededor de la causa Cuadernos. Una causa que en el devenir, vamos a ver qué ocurre en el devenir de las testimoniales o de las declaraciones. En realidad no son testimoniales, en muchos casos son acusados, de las declaraciones de empresarios cuyos abogados dijeron en las audiencias que van, que muchos fueron presionados y hasta torturados psicológicamente para que boqueen, ¿no? Para que digan cosas que no necesariamente hayan visto. Entre varias irregularidades de una causa que, volvemos a insistir en el comienzo, creo que hoy Cristina lo dijo también, se va perdiendo una oportunidad muy importante para saber y para conocer la corrupción estructural alrededor de la obra pública. Sí. ¿No? Ya que se abrió esa olla, en vez de abrirla para direccionarla respecto de la figura de Cristina Fernández de Kirchner o cierto espacio político, se podría haber observado de qué manera la contratación de obra pública ha sido históricamente una de las cajas de la política y cómo todo eso fue beneficiando a ciertos sectores empresariales y también, por supuesto, algunos sectores de los distintos gobiernos que han transcurrido hasta acá. Hay gente que se ha hecho fortuna y que ha construido conglomerado de empresas de esta manera, ¿no? Es una oportunidad perdida. Dicho esto, Cristina Fernández de Kirchner viene sosteniendo que el hecho de hacerla ir hasta tribunales lo que marca es, si no haya pan que haya circo, es decir, frente a la crisis económica, el traslado de Cristina, el protagonismo de Cristina en esta causa es funcional a tratar de distraer a sectores de la población. Yo insisto, yo me quedo con la oportunidad perdida de una causa muy mal llevada. Habló Cristina Fernández de Kirchner en su declaración. Arranquemos, si te parece, Carlos, con el audio número 2. Cristina Fernández de Kirchner volviendo sobre la estructura mafiosa del Poder Judicial. Inmersos directamente en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Y no son cuestiones que se me ocurren a mí para venir a sentarme aquí a decir algo. No. Escuché atentamente las cuestiones preliminares que desarrolló el doctor Beraldi, que van a ser probadas durante este juicio, desde el Forum Shopping, armado entre periodistas, junto con el juez y junto con el fiscal, violando claramente la garantía de juez natural. La oleada de detenciones para chantajear empresarios, extorsionarlos y decirles que tienen que declarar en contra mía, en contra de Cristina, en contra de los mugrientos, dijo, estar en la Casa Rosada, refiriéndose a mí y a mi compañero de vida, el doctor Kirchner, el fiscal Stornelli, refiriéndose hablando con un empresario, el que también terminó ante la negativa del empresario preso por no declarar en contra mía. Prácticas absolutamente mafiosas. Bien, Cristina Fernández de Kirchner recordando lo que les estaba mencionando, ¿no? Abogados de empresarios que contaban cómo se los presionaba. Y básicamente era o le involucras a Cristina o vas preso, no ves más a tu familia, etcétera, etcétera. Uno de los abogados de empresarios llegó a decir que su cliente le dijo, si me decían que tenía que decir que era parte de la banda del Gordo Valor, lo decía, no me importaba nada. Vamos a ver, insisto, cuando llegue el momento de la declaración de los empresarios, a ver qué dicen frente al tribunal. Uno de los empresarios que aún bajo presión se negó a involucrar a Cristina Fernández de Kirchner fue Gerardo Ferreira, en ese momento de electroingeniería, digamos, ¿no? Después creo que hubo un cambio de titularidad que creo que se corrió de la dirección de electroingeniería. Sí, la empresa cambió de nombre, es el GIN actualmente, ¿no? Y que creo que declara en los próximos días. Pasado mañana, el jueves a las 9 de la mañana, Gerardo Ferreira, que como decís vos es uno de los, no sé si el único, pero el que se corrió de eso y de ninguna manera aceptó el chantaje, va a declarar en Comodoro Pi con la misma modalidad que declaró Cristina pasado mañana a las 9, ¿no? Dijo Cristina también, bueno, el día que citen a Macri bajo las mismas condiciones, ahí charlamos. Pensar en responder preguntas el día que algún fiscal, algún juez cite a Mauricio Macri para hablar de los parques eólicos, que duerme el sueño de los justos también acá en Comodoro Pi. O también algún fiscal cite a alguno de los, porque
Yo hablé de la obra pública y hablé de los gastos y de las inversiones que se hacen en materia de salud. ¿Sabe dónde están las cifras más brutales en finanzas en el Banco Central y en el Ministerio de Economía? Con los préstamos, con las comisiones de las emisiones de deuda. Fíjese que no hay absolutamente una sola causa por la deuda del Fondo Monetario. No sabemos dónde se fueron 20.000 millones de dólares entre el préstamo y la entrega del gobierno. Ahí no se sabe absolutamente nada. Bueno, el día que llamen a algún ministro, al Toto Caputo o alguno de esos, a declarar ante la justicia por lo que hicieron, ese día les voy a contestar preguntas. Pero hasta ese día, permítanme no formar parte de este circo. Muchas gracias, señores jueces. Bien, allí cerraba Cristina. Ahora vamos a escuchar algo más de Cristina. Ahí es muy interesante todo. Vuelvo un segundito atrás cuando decíamos, cómo nos cuesta unir puntos de algunas cosas, ¿no? Cristina se refiere a la toma de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri, que está comprobado en un trabajo extraordinario que han hecho abogados especializados en el tema y que está en el sitio FMI Argentina, cómo el préstamo primero se pide, se otorga y después se firman los papeles. Nunca hubo todas las burocracias y todos los elementos que hay que hacer para saber, por ejemplo, si lo podés pagar, si no lo podés pagar, si amerite la situación. Bueno, todo eso no se hizo. En un endeudamiento que hoy tiene a la Argentina extorsionada, básicamente. Pero ¿no? además, y tantísimas otras causas. Por supuesto. Cristina mencionó solo algunas, y mientras escuchaba este recorte pensaba, bueno, algo que es tan obvio, pero no pasa nada. Así es. Lo que dijo Cristina es una obviedad tras otra. Eso acabamos de escuchar de parte de Cristina Fernández. Nadie reacciona, nadie dice nada. Claro, uno podría pensar, bueno, a partir de que Cristina nos lo recuerde, bueno, los medios de comunicación, por supuesto, se detendrán ahí y por lo menos dirán alguna cosa, porque seguro hoy varios se están haciendo desde la mañana, por supuesto, pero se van a hacer un banquete, una fiesta con el paso de Cristina por los tribunales. Podrían decir algo en relación a esto. Estoy seguro que no va a pasar nada al respecto. En esto de unir los puntos, Luispa, todo lo que el fiscal Tayano no hizo con la cantidad de obviedades que tiene respecto de lo de Libra y que dejó pasar de mínima 6 meses, estamos dándole mucho changüí, de mínima 6 meses, porque hace un año que tiene el teléfono de Novelli. Dicho ese paso, se está metiendo mucha duda sobre, pero ¿cómo encontraron las cosas de Novelli si para craquear, dijo el 1980, no sé cuándo, para craquear un iPhone de esas características es imposible. Novelli dio la clave. Chicos, está en el expediente. Novelli dio la clave. Bueno. Y el paso de comedia de ayer de Maíquez desfilando por distintos programas de televisión. Es impresionante. Tratando de establecer la defensa del gobierno, diciendo que en realidad todo esto es parte de una filtración. Bueno, pero eso mismo, eso que vemos con Tayano con tanta claridad, ¿por qué cuesta traspolarlo no al ocultamiento cuando son determinados los protagonistas de determinadas causas, sino a la posibilidad de que, así como son capaces de eso, ¿cómo no van a ser capaces de orientar una causa? Porque acá no estamos diciendo se resuelve la inocencia o la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner o de Mauricio Macri o de Milei en sede mediática. Lo que estamos diciendo es garantías procesales para cada una de esas causas, y si hay muchos elementos indiciarios, pues bien, que se pongan en juego, pero que después sean claras las reglas, porque lo que está en juego es la vida democrática. No hay otra manera de mirarlo. Pero como dice Luispa, sucede todo esto y medio que no sé si a buena parte de la sociedad le da fiaca, ya no se escuchan los discursos, o también perdiste fuerza política para plantarte, decir algo y que ese algo sea escuchado, que es una fuerza que el discurso de Cristina todavía tiene cuando aparece. También, y se naturaliza y uno dice, y bueno, sí, nos cagan de nuevo, y bueno, y continúa, ¿no? La cosa continúa. Y vuelve Cristina a desfilar por los tribunales, sigue sumando, ojalá que no, pero sigue sumando condenas, y la cosa transita y se naturaliza, la sociedad lo naturaliza, sabe que está mal, pero ¿y qué quiere que haga? Sí, no sé si sabe que está mal o son todos chorros. Yo creo que es muy evidente. Bueno, puede ser que también piensen eso. Vos, tu vieja y tu papá, como es el tango, ¿no? Bueno, finalmente Cristina Fernández de Kirchner en otro tramo de su declaración. ¿Alguien me decía cuál era la causa emblemática de persecución política? Sin duda hubiera dicho la causa vialidad.
por la cual estoy cumpliendo una muy injusta condena. ¿Por qué digo emblemática en materia de persecución judicial? Bueno, porque intervinieron en esa causa jueces mutantes, como el caso del doctor Ercolini, que se declaró incompetente en la misma causa en el año 2011, y luego, una vez que vino el gobierno de Mauricio Macri y su esposa asumió como vocera de prensa y jefa de prensa del ministro de Justicia, entonces ministro Germán Garabano, se declaró competente en una denuncia que hizo precisamente el gobierno de Mauricio Macri sobre la cuestión obras públicas de vialidad nacional, únicamente en la provincia de Santa Cruz. Parecía, de acuerdo a los alegatos y a la descripción del fiscal, que la obra pública había sido inventada por Néstor Kirchner para favorecer a un empresario de la provincia de Santa Cruz. Haciendo referencia a la causa vialidad que la tiene detenida a Cristina Fernández de Kirchner, hoy lo reparaba Daniel Tonietti, mientras Jorge Duarte hacía su trabajo como cronista en San José 1111, y Daniel Tonietti en un momento cuando Cristina Fernández de Kirchner se baja del auto e ingresa a su domicilio donde cumple la detención domiciliaria, dice, es impresionante, pero estamos viendo el poco momento de libertad que tiene Cristina para moverse fuera de su casa, ¿no? En ese sentido es muy fuerte. La condena a Cristina son 6 años, después veremos si eso se reduce por distintas razones que son parte de las reglas de juego también de la ejecución de la pena. Y finalmente el momento, o uno de los momentos quizá más emotivos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene contenido, que tiene emoción, elementos indispensables para la política de este tiempo. Me pueden dar 15 o 20 años, me puedo morir presa, pero esto se va a terminar. Mire, me pueden dar 15, me pueden dar 20, sumado a los 6 de vialidad, me puedo morir presa. Me puedo morir presa con este sistema y con este poder judicial. Pero créanme que en algún momento esto se va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque más allá de lo que puedan lograr a través de campañas mediáticas, a través de redes, etcétera, el estómago sigue siendo algo que requiere determinada cantidad de proteínas y de alimentos para poder funcionar. Y la gente necesita tener una vida, no de lujo, pero sí por lo menos saber que le va a alcanzar para el alquiler, para la expensa. Bueno, mire, llega un momento en que finalmente, las cosas cambian. Yo espero que los cambios sean, porque la Argentina en ese sentido pudimos resolver en el año 2001 una crisis institucional muy grave dentro de las instituciones, pero claro, se hace muy difícil creer en las instituciones cuando adentro de ellas todavía hay gente como el fiscal Stornelli. Me parece muy importante, por supuesto Cristina tiene momentos en los que habla sobre sí misma como víctima del lawfare, víctima del Poder Judicial, pero me parece muy importante, esencial, el vínculo permanente que Cristina Fernández de Kirchner hace sobre la acción del Poder Judicial, la acción política del Poder Judicial y las políticas de Estado, sobre todo las políticas económicas, ¿no? Cómo contrapone todo el tiempo la vida de la gente, lo que le pasa a la gente en su bolsillo, en su trabajo, en las prestaciones del Estado, en su cotidianidad, lo contrapone o básicamente lo que dice es, como no pudieron argumentar en contra de estas políticas, y como fue muy manifiesto que la gente vivía mejor con estas políticas, no conmigo, con estas políticas, y entonces aparece el lawfare como una herramienta de intervención dentro de la vida política de los países. Después, críticas miles, no me hagan decir eso. Sí, no se trata de eso tampoco. Lo que el modelo económico podría haber sido y cómo podría haberse cambiado más estructuralmente la dinámica de poder o la concentración del poder o las estructuras de poder en la Argentina, cómo no se garantizó el plan económico de Cristina, la continuidad y la superación de determinado tipo de encrucijadas con el dólar. Podemos charlarlo, pero esa era la agenda de problemas. Esa era la agenda de problemas en 2015. De eso tendríamos que haber hablado y exponer cada espacio de la vida política distintas alternativas, pero no volver para atrás. Qué bárbaro, ¿no? Y lo último sobre esto, porque esto nos los provoca Cristina. Cristina Fernández de Kirchner habla y
se mueven otras cosas. Entra en la escena y se mueven otras cosas. ¿Esto quiere decir que Cristina es la única, la indispensable? No, de ninguna manera. Pero la política tiene que ir por ahí. La política tiene que volver a conmover de esa manera. Es impresionante. La jerga del fútbol es la agarra el jugador que puede hacer algo distinto y te movés del asiento y te enamorás del fútbol otra vez. Y un partido horrible, aburrido, que no pasa nada, que nadie quiere ganar, que todos tienen miedo a perder, la agarra el que tiene un poquito de espíritu, de esencia, y vos decís, bueno, acá me reenamoro del fútbol. Bueno, pasa lo mismo con la política cuando habla Cristina. Y no por volver sobre lo indispensable de Cristina, porque la política está hecha de algo que Cristina tiene. Hoy también habló Javier Milei en un nuevo aniversario del atentado a la embajada. Y quiero que lo escuchemos para que después Néstor nos cuente un poco cómo empalma esto con el momento de la guerra y eventualmente cómo Argentina se va metiendo en la guerra de Estados Unidos a Israel contra Irán. A ver qué decía. Frente al terrorismo no puede haber tregua. Es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo. Y es así que hechos como este cobran particular relevancia en los tiempos que corren. El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamas, aliada con el régimen iraní, llevó a cabo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas, pero la causa permanece intacta. Es una ideología de cada nuevo debate muestra su desprecio por la vida y que busca destruir los fundamentos mismos de la libertad. Frente a esa realidad, la Argentina mantiene una posición clara. Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades. Néstor. Bueno, ayer hubo una editorial del Tehran Times, que es un diario que recomiendo porque se puede leer libre, es en inglés, pero uno puede tener información distinta a la que circula. Es un diario oficialista, digamos, iraní, pero después voy a hablar de la guerra, pero dijo algunas cosas importantes sobre Milei. Lo acusó de haber cruzado una línea roja imperdonable, dice, al unirse al proyecto de iranofobia del eje Estados Unidos-Israel. Esto, dice el diario Tehran Times, obliga a una respuesta proporcionada a esta enemistad ante el posicionamiento geopolítico del ultraderechista. El documento, bueno, tiene lugar en el marco de estas consideraciones que hace Milei diciendo cualquier cosa, ¿no? Hoy en el acto por el atentado contra la Embajada de Israel y en otros ámbitos también. Dice, considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esa enemistad. La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de niñas de Minab. Ahora Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Es una línea imperdonable que ha sido cruzada. Bueno, continúa advirtiendo sobre y exigiendo al gobierno iraní que tiene que hacer algo, dar una respuesta, y dice que Argentina se ha convertido en el Israel de América Latina. Durísimo el editorial de Tehran Times que expresa la voz del gobierno iraní. Claro, eso te iba a preguntar, perdón si te estoy tirando un penal sin arquero casi, pero ¿a quién responde el Tehran? No, es un diario oficialista, es un diario oficialista de Irán. Y está diciendo, el gobierno tiene que responder y habrá una respuesta adecuada a esta línea imperdonable que ha cruzado Milei. ¿Argentina es la Israel de dónde? De América Latina. Eso es textual, Javier Milei ha convertido a la Argentina en un lugar donde los grupos de presión y los elementos cercanos al régimen sionista tienen una profunda influencia en los centros de decisión. Después dice que, por supuesto, el gobierno de Israel no tiene nada ni contra el pueblo argentino, no encuentro ese párrafo, pero sí específicamente contra el gobierno de Milei. El gobierno de Irán, decís. De Irán, perdón, y que no puede permitir que si Argentina se declara enemigo, Irán tiene que responder a eso. Tremendo. Hay un párrafo que dice que no tienen nada contra el pueblo argentino. Sí, Buscá ese párrafo, por favor, ¿no? Destaquémoslo. Qué grave, Néstor, ¿no? Gravísimo.
muy se grave. soslayan esta parte del análisis, me parece, en términos generales, cuando se analiza el posicionamiento de Milei en el mundo. La irresponsabilidad de Javier Milei, ¿no? Se dice, digamos, ya pasó los 90 con Milei, con Menem, con el alineamiento, el gobierno sabemos que se ha reforzado algunas medidas de seguridad, pero bueno, acá está claro una posición, tanto la que dice Milei respecto de su adhesión al gobierno de Israel, al de Estados Unidos, aliados estratégicos, y lo que están haciendo. Está muy claro eso, y también está muy claro lo que piensa el gobierno de iraní al respecto. Para hablar sin amagues, le preguntó Majul en la última charla que tuvo con Milei, le preguntó, donde él hacía el roleplay, ¿se acuerdan? Sí. Soy un periodista cuca. Le preguntó si veía posibilidades o riesgo de un atentado, y Milei dijo, no, de ninguna manera, eso es una pavada. ¿Sabés cuánto tiempo llevan en armar un atentado? 10 años, dijo Milei. No entendí el sentido de esa respuesta. Pero bueno, Milei niega rotundamente, digamos, que eso fuera posible. Acá encontré el párrafo del Tehran Times. La República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí. Me preocupa el pero. Porque dice, la República Islámica de Irán no tiene nada ni contra el pueblo argentino, ni contra su gobierno, pero... Está bien, pero enfocan en Javier Milei y no en el pueblo argentino, eso está claro, y está clara la distinción, ¿no? Sí, una cosa es que los dichos de Javier Milei y otra el sentir y del pueblo argentino. Eso no, digo, el problema es cuando dos países son enemigos y se atacan mutuamente de alguna manera, pagan el pato otro. Sí, claro. 4:43, hasta acá apertura de programa.
Qué lindo que exista Néstor Restivo en este programa para que suene tango, viejo. ¿Va Néstor o mi asesora musical? O tu asesora musical. Claro. Estás buscando data. Lo recomendó Marcela. No, lo paso. ¿Por qué pasamos? Digo, pasamos porque me lo recomendó Marcela, Ariel Ardit, cantando. Marcela, para la audiencia, le cuento. Es la compañera de Néstor. Claro. Cantando Flor de Lino. Ariel Ardit lo tienen, porque el sábado fuimos a escucharlo en su nueva obra, en la que homenajea a Sandro. Por favor, búsquela. Todas las canciones que canta Rosa Rosa. Y hubiera traído. Bueno, pero quise traer un tanguito. Luispa, para. Quise traer un tanguito, pero cantó en la trastienda, presentando por primera vez en vivo este discazo. Hizo subir al escenario a Lidia Borda, también otra cantante eximia, a Noelia Cincunas, que es una pianista exquisita que hizo los arreglos. Por favor, escuchen la obra de Ariel Ardit, los tangos o el homenaje que le hizo a Sandro. Duati. ¿Viste? Sí. Por favor. Fábrega, por favor. Gracias, Néstor no Fábrega. Se pierda. 16:48. Que vuelvan las ideas. Bueno, les dijimos que íbamos a hablar de trabajo, de salarios. Hay mucha cosa para charlar con Luis Campos, que está en línea, abogado, coordinador del Observatorio del Derecho Social e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Hola Luis Campos, ¿cómo te va? Caruso, Gini, G. Restivo, en Que Vuelvan las Ideas te saludamos. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo anda la banda por ahí? Estamos bastante bien, creo, dadas las circunstancias. Hay que aclarar, ¿viste? Vos sabés que de los títulos referidos a una decisión que toma el gobierno o que comunica el gobierno, etcétera, etcétera, respecto de paritarias, la que más me gustó es esta del Día de la Plata, que dice: el gobierno le sube el techo a la paritaria. Bien, ¿no? Claro, vamos. Es positivo. Y advierte que no convalidará acuerdos superiores. Y entonces dice que el tope es el 2%, pero no está el título, eso viene después. A ver, ¿cómo estás analizando esto, Luis? Que siempre le agregás complejidad y nos viene bien eso. Me estás preguntando por Libra, por Irán, digo, para hablar sobre cosas reales. Ah, ok. ¿Qué es lo no real? ¿Topear una paritaria o qué? No, es que lo no real es que no hay ninguna resolución, no hay ninguna declaración concreta de algún funcionario que diga eso. Son todos trascendidos. Trascendidos que seguramente dejan filtrar funcionarios del gobierno, pero nadie se hace cargo. Si querés te pongo el de Clarín, sepa la paritaria, el gobierno fija un techo del 2% y bloquea acuerdos salariales superiores, Clarín. Claro, pero ¿quién es el gobierno? O sea, el gobierno no habla, no hay un ente llamado el gobierno que dice cosas. Tiene que haber alguien, algún decreto, alguna resolución. Un tuit de la oficina de estas oficinas que arman en Twitter, alguien que diga algo, si no, de vuelta, son todas declaraciones de las cuales se hacen eco los medios, que obviamente está bien que nosotros estemos charlando sobre esto, pero no hay ninguna comunicación oficial. Y eso me parece que es importante marcarlo, porque nos cansamos de hablar del techo anterior, que era el 1%, y en realidad las paritarias iban más allá de ese 1%. Muchísimas paritarias fueron más arriba del 1%, el gobierno las aprobó. Después había múltiples formas de dibujar. Hasta bien, vos veías el texto del acta y decía 1%, 1%, 1%. Uh-huh. En los hechos aparecían sumas no remunerativas, sumas por única vez, distintos adicionales. Es decir, había muchas formas de sortear ese 1% que ni siquiera se lo creía el gobierno. Lo cual no deja de ser cierto que si efectivamente el registro era 1%, aunque se sortearan por otras vías indirectas, digamos, si querés, esos aumentos, había evidentemente una vocación de que lo que trascienda sea que hay un techo a la paritaria que es del 1%. Exacto. Y es un dato político. Me parece que la intención es mandar una señal de que están tratando de controlar algo que en los últimos meses se le está yendo un poco de las manos, que son básicamente los índices de inflación. Entonces vuelven a plantear la necesidad de utilizar el salario como ancla inflacionaria. ¿Y cómo se usa el salario como ancla inflacionaria sin formalizarlo en ningún lado? Bueno, con este tipo de anuncios. Pero de vuelta, vos fíjate que
van a usar el salario como antiinflacionaria y lo que están haciendo es subiendo ese techo que en realidad en los hechos nunca existió. Entonces la pregunta es, ¿va a existir el techo del 2%? No lo sabemos. Bancarios acaba de negociar un 2,9% para febrero, que Bancarios viene negociando a mes vencido por la inflación pasada. UTEDIC acaba de negociar aumentos que rondan entre el 2,5 y el 3% por mes de acá hasta abril. Es decir, cada dinámica, cada paritaria, cada negociación salarial tiene su propia lógica. En muchos casos esto se negocia a espaldas del gobierno nacional. El gobierno, de hecho, no tiene por qué intervenir. Fíjate, o sea, no deja de ser un acuerdo entre privados, una paritaria. Sindicato, ahora, Luis, la Cámara Patronal, y ahí de vuelta. El gobierno lo que intenta es demostrar o afirmar que tiene la situación bajo control. Pero al mismo tiempo, vos fíjate que pasamos de una paritaria de 1%, que no era tal, a una paritaria que va a tener un supuesto techo del 2%, que de vuelta vamos a tener que ver si esto va a ser así o no. Va a depender mucho de la capacidad que tengan los sindicatos de negociar aumentos superiores, porque el 2% queda muy lejos de la inflación. ¿Qué tal, Luis? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte en relación a esto, bueno, pero por un lado imagino que condiciona y debe condicionar en buena parte a muchos sindicatos, pero quiero preguntarte en particular por la situación de los empleados públicos. ¿Cómo juega todo esto en los salarios de los distintos empleados públicos de los rubros más variados? Desde un docente hasta un empleado... Hasta un administrativo estatal, ¿no? En el caso del sector público es más complicada la situación y habría que distinguir sector público nacional de trabajadores estatales de las provincias. La mayoría de los trabajadores del sector público en nuestro país no dependen del Estado Nacional, dependen de las provincias y de los municipios. Así que ahí hay un panorama, un mosaico bastante variopinto de negociaciones salariales. En lo que tiene que ver con el Estado Nacional, sí, la situación es... no me alcanzan los adjetivos, es dramática. Claro. Estamos hablando de una caída salarial que ya supera largamente el 30% en términos reales en estos 2 años. Esto está teniendo impactos en todos los ámbitos del Estado Nacional. Muchos, de hecho, es muy común ver trabajadoras estatales que están sumando más ocupaciones, que están sumando trabajo en plataformas. Esto está muy generalizado en el último tiempo y tiene que ver con esa caída salarial. Porque acá sí, ese techo de la paritaria opera en la práctica básicamente porque acá el Estado no está funcionando como administrador y como árbitro de un sistema de relaciones laborales, sino como empleador. Claro. Y acá el Estado como empleador, recordemos, para una paritaria es una negociación de 2. Y si una de las partes no quiere firmar, no firma. La única forma de contrarrestar esa negativa de una de las partes a firmar un acuerdo salarial es mediante el conflicto. Y es un conflicto muy complicado el que ofrece este gobierno, porque todo el tiempo a los estatales los está invitando al conflicto, porque los espera y les dice, a mí total, lo que vos haces no me importa. Y esto, por ejemplo, lo estamos viendo estos días en las universidades. Los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales estamos de paro porque nuestro salario en los últimos años perdió el poder adquisitivo de nuestro salario perdió muchísimo, y lo cierto es que desde el otro lado lo que está recibiendo es un poder ejecutivo que dice, si fuera por mí la cierro las universidades. No lo dice en esos términos, pero en el trasfondo lo que está un poco, lo que se percibe es un poco eso, con lo cual hasta la conflictividad tradicional no termina de cuajar del todo como la mejor forma de responder a ese desafío, más allá de que efectivamente hoy por hoy las universidades están cerradas porque los trabajadores, las trabajadoras, en este caso de las universidades nacionales, estamos ejerciendo nuestro derecho a protestar y a la huelga, pero bueno, en el caso del sector público es un poco más complicado porque, como les decía, ese tope, ese supuesto tope a las paritarias, el gobierno ya no lo está imponiendo a través de alguna resolución, de un decreto, sino lisa y llanamente a través de su negativa a negociar como empleador. Así que ahí el problema es bastante más complicado. Estamos charlando con Luis Campos, abogado coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Ahora vamos a todo el tema reforma laboral y sobre todo los conflictos a partir de distintas situaciones de protesta. Quiero cerrar el tema de salario, Luis. Sé que hay mucho dato dando vuelta, a veces es confuso. Creo yo, el bombardeo de información para la gente.
¿Hay referencia clara respecto de qué pasó hasta acá en el gobierno de Milei con salarios registrados y con salarios no registrados? Sí, a ver, hay mucha información oficial y lo que te muestra es que el salario de los trabajadores privados, del sector privado registrado, sí. Privado registrado están más o menos en los mismos niveles de noviembre del 2023. O sea, perdieron mucho los primeros meses del 2024 y luego fueron recuperando. A fin del 2024 ya más o menos habían recuperado toda esa caída y en el 2025 se mantuvieron relativamente estables. En niveles que históricamente son muy bajos. Es decir, ya en noviembre del 2023, para un trabajador del sector privado, tenía su salario en términos históricos muy bajos. Lo que hoy está haciendo es manteniendo esos niveles y sin mucha perspectiva de recuperación, al menos en el corto plazo, y te diría en el mediano tanto. Recordemos que uno de los problemas más serios que tuvo el gobierno de Alberto Fernández fue efectivamente trabajadores formales pobres, ¿no? Sí, a ver, y ahí el otro problema que estás teniendo es que una de las estrategias, una de las herramientas que había impulsado el gobierno actual para morigerar o suavizar estos salarios que están en niveles históricamente bajos, era la recuperación del crédito, el crecimiento del crédito, que es más factible cuando vos tenés una situación macroeconómica un poco más estable. Y digo un poco más estable con muchísimas prevenciones, porque niveles de inflación cerca entre el 2 y el 3% mensual son altísimos, lo que pasa que en comparación con lo que teníamos hasta 2023 parece mucho más estable. Pero bueno, bajó mucho la inflación y eso facilitó el crecimiento del crédito. Lo que pasa es que con las tasas en los niveles que están para los créditos personales, para los créditos que podían tomar esos trabajadores del sector privado, bueno, hoy lo que estamos viendo es un problema también por ese lado. Claro. Y un agotamiento de ese esquema de crecimiento. Sí, después vamos a hablar sobre eso porque ya hay algunos elementos que invitan a pensar que hay sectores, sobre todo los no financieros, que están presionando sobre el gobierno para que dé algún tipo de respuesta, y hay una política del gobierno de Corrientes, si no me equivoco, que está pensando un programa para refinanciar porque la situación de endeudamiento familiar es dramática y pone en jaque al sistema. Después lo vamos a hablar en concreto. Eso respecto... Pero solo para completar esta pinturita, el sector privado, entonces más o menos a los mismos niveles de noviembre del 2023, el sector público está alrededor de un 35% en términos reales abajo del 2023. Es una tragedia de vuelta, y comparando contra un nivel salarial que históricamente ya era muy bajo. Entonces ahí realmente el salario en el sector público está en niveles que hacía muchísimos años, décadas, te diría, que no veíamos. ¿Y privado no registrado? Privado no registrado es más difícil. Ahí la única fuente que tenemos de información es la encuesta permanente de hogares, y está dando muy raro. Está dando muy raro tanto para privados no registrados como para privados registrados y para públicos. Entonces es un dato que, a ver, si te tengo que contestar por lo que dice la encuesta permanente de hogares, te digo que estamos un 20% arriba en términos reales en comparación contra noviembre del 2023. No se condice con el nivel de consumo como ha caído, ¿no? No, y además tampoco se condió. La misma encuesta permanente de hogares te dice que los privados registrados también están un 20% arriba de noviembre del 2023. Y que el sector público está en los mismos niveles en noviembre del 2023. Cuando tenemos, sí, ahí en el caso del sector formal, muchas otras fuentes, el CIPA, la información que brindan los gobiernos provinciales, las paritarias, que muestran que la caída fue muy, muy importante. Así que ahí el tema de relevamiento de ingresos vía EPH, a ver, hay que tomarlo con muchísimas prevenciones, y el problema es que en el caso del sector privado no registrado no hay mediciones alternativas, no tenemos otra herramienta como para comparar. Así que un dato que, de vuelta, yo te contesto la pregunta, pero yo no lo tomo como un dato del todo fiable. Bien. A ver, Luis, quiero preguntarte por la reforma laboral, su aplicación y las situaciones de conflictividad. Parto de un dato que me llamó la atención. El gobierno de la provincia de San Juan, en la aplicación de la modernización laboral, siempre entre comillas, dispuso una prestación mínima del 75% del servicio docente o educativo durante los días de protesta. Creo que esto ya lo están apelando, están buscando los abogados de los 3 gremios docentes más importantes de la provincia, están buscando que no se convalide esto, que se declare inconstitucional. Aprovecho para preguntarte, en la relación reforma y la apelación a la justicia por inconstitucionalidad, ¿cómo va el partido ese? A ver, es un partido que es muy largo, te diría que es más un torneo que un partido, y un torneo largo, ¿no? Los que tenemos ahora. Muy bien, torneo largo, todos contra todos.
torneo largo, todos contra todos, partido y revancha, porque a diferencia del DNU 70 de diciembre del 2023, que todas las centrales sindicales, los sindicatos, lo que planteaban era un ataque contra toda la norma, porque había un vicio formal, es decir, lo que decían las centrales sindicales era: el Poder Ejecutivo no puede modificar esta legislación por vía de un decreto de necesidad de urgencia. No tiene facultades constitucionales. Y de hecho los jueces aceptaron este argumento y por eso declararon inconstitucional todo el capítulo laboral del DNU 70. En este caso es más complejo porque es una ley formal del Congreso, y el Congreso sí tiene facultades para dictar este tipo de legislación, más allá de que después algunos artículos de la ley, no necesariamente toda la ley, pero algunos artículos de la ley son manifiestamente inconstitucionales, otros son un poco inconstitucionales. Digo, no es que hay un artículo que pueda ser un poco más o menos inconstitucional, entiendo, sino que hay algunos que son barrabasadas jurídicas. Por ejemplo, esta limitación del ejercicio de la huelga, imponiendo servicios esenciales que equivalen al 75% de lo que debe trabajarse en un día normal. Digo, eso es prohibir el ejercicio de la huelga en la práctica, así que ahí es una barrabasada constitucional. En otros casos habrá que discutir y habrá que ver el caso concreto, hasta dónde esa norma, la aplicación al caso concreto, afecta a derechos constitucionales, pero bueno, eso de vuelta va a depender de cada caso, de cada situación. Lo que sí es cierto es que ya se empezaron a plantear casos y ya tenemos al menos 4 fallos que declararon la inconstitucionalidad de un artículo de la reforma, es el artículo 55, que es un artículo que tiene aplicación inmediata porque se refiere a los intereses, la tasa de interés que se va a aplicar para la actualización de los reclamos judiciales que ya están en trámite. Es decir, un trabajador que fue despedido hace 10 años, por ejemplo, inició un juicio, ese juicio, la sentencia por ahí sale ahora, esta semana, estos días. Entonces, en esos casos, como tuvimos tanta inflación en estos 10 años, casi que termina siendo más importante la determinación de la tasa de interés con la cual se va a actualizar ese crédito que el monto del capital original. Claro. Un monto del capital original, te diría, son 50.000 pesos, 100.000 pesos. Lo que pasa es que 10 años de intereses, la discusión sobre qué tasa de interés se aplica pasa a ser clave. Bueno, este artículo 55 establecía una tasa de interés que licuaba el crédito de los trabajadores, o sea, les hacía perder entre un 30 y un 40% en términos reales, dependiendo un poco del momento original de ese crédito. Entonces, las sentencias que empiezan a salir estos días, todos los días, los jueces laborales de todo el país van dictando sentencias, bueno, tienen que decir qué hacen con ese artículo. Y ya hay, por lo menos, les decía, 4 fallos, uno de la provincia de Córdoba, la Cámara de Córdoba, 2 de Tribunales de Trabajo de La Plata, y uno que salió hoy de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dicen que ese artículo 55 es inconstitucional. Luis, y otro, lo que hubo es otro o un fallo en contra del traslado del fuero laboral al fuero nacional, ¿no? Ahí hay 2 fallos. A la ciudad, digamos, de nación a ciudad. Hay 2 fallos dando vuelta. Uno tiene que ver con el reclamo que hizo la CGT en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, donde planteó una acción cuestionando estos 2 artículos, artículo 90 y 91 de la Ley de Reforma Laboral. En primera instancia el juez rechazó la medida cautelar y hoy la Cámara Contencioso Administrativa confirmó el rechazo de la medida cautelar, con lo cual el reclamo de la CGT en contencioso administrativo por ahora no va bien. Lo que hubo hoy también fue una resolución del Juzgado 30 laboral, la Justicia Nacional del Trabajo, en un reclamo que presentó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, la UEGEN, que iba un poco en la misma línea, cuestionando el traspaso. Y acá sí, el juez, el titular del Juzgado 30, otorgó la medida cautelar y dispuso suspender la vigencia de este acuerdo de traspaso. Así que, ya con esa medida cautelar, al menos en este momento, ahora, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires está suspendido por una orden judicial. Obviamente, esto ahora va a tener que contestar el Estado Nacional, seguramente se apelará esta medida ante la Cámara Nacional. Sí, no termina acá, digamos. Claramente, acá estamos hablando de una medida cautelar. Los otros fallos que yo les había dicho son fallos ya sobre el fondo de la cuestión, insisto, sobre un artículo puntual, el 55, que además tiene que ver con
la propia secuencia temporal de cómo se va aplicando la reforma laboral. Por eso yo le decía que es un partido de largo plazo. Claro. Porque hay muchas situaciones que ya están teniendo efectos hoy en día. Pero la declaración de inconstitucionalidad depende de que esto se plantee en algún caso judicial. Y ese caso judicial tiene tiempos. Un caso concreto. Exacto. Por ejemplo, esto que contaban de San Juan. Bueno, los sindicatos docentes de San Juan seguramente van a hacer un reclamo, y es posible que la justicia laboral de San Juan en algún momento diga este artículo es inconstitucional. Bueno, pero eso tiene una secuencia temporal. Claro. ¿Sí? De vuelta. Esto arranca por este artículo 55 porque son las sentencias que ya se están dictando ahora. Y esto tiene aplicación hoy. Entonces el juez lo tiene que resolver ya. O sea, son los tiempos del Poder Judicial, pero también es la secuencia en la que se empieza a aplicar los artículos de la reforma, y eso, ahí es donde vos decís, bueno, el partido va a ser largo. Estoy viendo que hubo una presentación de la CGT en Justicia Laboral, completando lo del contencioso administrativo. Exacto, la presentación se hizo recién hace... o sea, hoy circuló, es como el cuestionamiento de la CGT, no de toda la ley, sino de una gran cantidad de artículos. Como 60 y pico de artículos, sí. Bueno. Pero fíjate, por ejemplo, a ver, la ley de reforma laboral reduce las indemnizaciones por despido. Ahora, reduce las indemnizaciones por despido de los despidos que se producen a partir del 6 de marzo de este año. Sí. Con lo cual, si ese artículo es o no constitucional, recién lo vamos a poder ir viendo en la medida que los trabajadores impugnen de un trabajador despedido, cuestione esa reducción que se hizo en base a esta ley. Sí. Y eso se va a resolver de acá a 5, 6, 7 años. Ahora, pero el planteo, para entender bien el planteo, y ya te dejamos libre, Luis, pero para entender bien, el planteo que hace ahora la CGT sobre inconstitucionalidad, porque vulnera varios derechos fundamentales, la reforma laboral, es en abstracto, digamos, no es sobre un caso puntual. No es sobre un caso puntual. A ver, ahí va a depender de... Hay aspectos de la ley que afectan el derecho de la CGT, derechos puntuales de la CGT. Por ejemplo, la huelga, la restricción de la huelga. La CGT, en tanto organización sindical, puede ejercer la huelga, y esta ley tiene normas que afectan directamente su derecho a ejercer la huelga. Con lo cual, en algunos casos puede haber una afectación directa. En la mayoría de los casos no hay un caso, pero en nuestro país, te diría desde la reforma del 94, la reforma constitucional del 94, se admite que ciertas organizaciones que representan intereses colectivos puedan plantear demandas en defensa de estos intereses colectivos. Entonces, seguramente una de las discusiones que se va a plantear en esta causa que plantea la CGT, y si las plantean la CTA lo mismo, va a ser, bueno, hasta dónde las centrales sindicales tienen legitimación para hacer planteos de estas características con carácter colectivo y sin necesidad de tener un caso concreto. Esto va a ser un tema que se va a discutir judicialmente. Bien. De vuelta, va a ser algo que tendrán que resolver los jueces rápidamente, porque si el juez dice que no hay legitimación, la causa se cae ahí. Si el juez acepta que la CGT o que la CTA, una central sindical, tiene legitimación para hacer este tipo de reclamos, lo va a tener que analizar, y en ese caso luego analizar si se dan los presupuestos para el dictado de una medida cautelar que frene provisoriamente, mientras dure el proceso, la aplicación de estos artículos. Bueno, van a ser todas cuestiones minucias, para usar una palabra que últimamente está en boga, que va a haber que ver en cada caso, y en el caso de la CGT también, o si hay alguna presentación de la CTA también, para ver hasta dónde, de vuelta, las centrales tienen legitimación activa, claro, es el nombre técnico, la denominación técnica, para hacer ese tipo de reclamos, y si la tienen, yo creo que sí, hasta dónde se dan los presupuestos para una medida cautelar que suspenda no necesariamente todos los artículos que plantea la CGT. Ahí, por ahí el juez dice, bueno, hay algunos artículos para los cuales se da el presupuesto que me habilita la ley para dictar una medida cautelar y suspender la vigencia de esta norma, y en otros casos no, pero bueno, eso va a depender un poco de lo que decía el juez en el caso, algo que seguramente vamos a ver en los próximos días. Bueno, todo en disputa, y además todo en disputa en distintos contextos, con distintas interpretaciones según los contextos también de la regla de la Constitución, se supone debería ser un poco todo más claro, pero en definitiva siempre hay disputa política
aún para la construcción de momentos en los cuales se interpreta efectivamente la Constitución. Gracias, Luis, por todo esto. Nos viene muy bien para entender, o por lo menos para saber cómo mirar las cosas que van ocurriendo. No estoy muy activo en el chat de amigos, con lo cual hay cierta información que no tengo. Y me es de interés saber, querido Luis, saber qué opinión tenés hasta el momento de la dirección técnica de Eduardo Chacho Coudet en tu querido River Plate. Mira, por ahora venimos jugando más o menos como siempre. Lo que pasa es que se dan los resultados. Y viste que en esto mandan los resultados. Así que, pero ¿qué te dice? Domingo... Está bien, para mí me estás hablando del análisis de lo que pasó. ¿Qué te dice tu fibra? ¿Qué te pasa por la piel? ¿Te gusta el Chacho o no te gusta el Chacho? Lo preguntás porque ya sabés la respuesta. No. Sí, obvio que me gusta. Obvio que me gusta el Chacho. Sobre todo porque tiene sangre. Digo, ahí volvimos a tener a alguien que grita, que organiza, y me parece que estaba haciendo falta un poco eso. Muy bien. Bueno, te está escuchando otro de los integrantes del grupo y ya está respondiendo al teléfono, por supuesto. No voy a trasladarle esas preguntas, querido Pablo, a nuestro amigo Luis. Por lo menos al aire. Abrazo grande y gracias por el rato, Luis. Abrazo grande para ustedes. Bueno, Luis Campos es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Me parece importante, aunque quizá a veces un poco técnico, lo que nos explicó respecto de cómo seguir la disputa por la constitucionalidad o no de la reforma laboral, porque creo, insisto, que nos ayuda a mirar o tratar de entender cada episodio, ¿no? Cada situación. Creo que la definición es buena y el fútbol siempre viene bien. No es un partido, es un torneo, y es un torneo largo y de ida y vuelta. Y de ida y vuelta, agrego, así es. 5 y 14. Que vuelvan las ideas. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Más que una apertura de sesiones ordinarias, fue un brote psicótico en cadena nacional. Emanuel Rodríguez presenta un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Esta semana, jueves 19 en Merlo San Luis, viernes 20 en Winde, sábado 21 en Morón, domingo 22 en Adrogué. Todos los shows a la gorra, porque este espectáculo cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El Centro Cultural de la Cooperación presenta Carnelli, la mujer que bajo seudónimo de varón escribió las primeras letras del tango. Con tu silueta bacana. Patricia Malanca canta y actúa con la participación especial de Nora Beiras. Jueves 19 y 26 de marzo a las 20 horas. Entradas en boletería. Corrientes 1543. Carnelli, una historia que también hizo al tango. Feliz Año Nuevo del Caballo de Fuego. Te deseamos desde el Confucio en el Epellizu, aquí en la Universidad Nacional de La Plata. En este momento estamos todavía con inscripciones para los exámenes internacionales virtuales del 14 de marzo. También tenemos talleres preparatorios o para que practiques HCK, HCKK y HANSI, que están ya por comenzar. Y luego abriremos inscripciones para los cursos anuales que comenzarán, tanto virtuales como presenciales, el 23 de marzo. confusionlp@gmail.com. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Hasta las 18. Cinco de la tarde, 21 minutos.
de este martes 17 de marzo. Hasta las 6 hacemos que vuelvan las ideas. En este momento en Buenos Aires y alrededores, mirá cómo bajó la temperatura, 21 grados 6 décimas. No llueve, entiendo, en este mismo momento, pero hay todavía pronóstico de tormentas fuertes para lo que resta de la tarde. Para la noche, chaparrones, va aflojando. Lo interesante... Chaparrones es menos. Yo me pongo mal. Las letanías. Pongo mal. Qué lindo tema que acabamos. Me pongo mal. Bueno. No tenés que ni ir a la escuela para saber que chaparrón es menos que tormenta. No tenés no sé. Nada. No me queda tan claro. La verdad no me queda tan claro. Mirá, ¿Me lo haces a propósito? Sí. ¿Qué? No lo hago a propósito. Gol del Real. ¿Me lo haces a propósito porque me molesta? No, pero no queda tan claro que chaparrón. Chaparrón es una palabra fuerte, ¿viste? Chaparrón. No. Sí, tormenta. No, porque Pablo dice chaparrón como si fuera equivalente a llovizna. No, hay garúa, llovizna. A ver cuál es la graduación. Chaparrón, tormenta, chubasco tormenta es más eléctrica. o menos que chaparrón. Son dos cosas distintas. Sí, claro, por eso cuál es más. Un chaparrón es algo así, jamás. es algo rápido, un chaparrón, una tormenta. No, chaparrón no. Mirá, es chaparrón y tormenta, Luispa, ¿cuánto te jugarías? ¿Viste el chaparrón que hubo? Bueno, una caída ¿Viste la tormenta? rápida ¿Por qué de entra agua? a discutir esto? Entra en la trampa, lo hace a propósito. No, es claro, los oyentes están conmigo, estoy seguro. No, pero por favor. 16 la mínima para mañana, 25 la máxima. Este es el dato. O sea, hoy tuvimos máxima 31 grados. Claro. Mañana máxima 25. Eso está muy bien. Y veo el recorrido de la jornada y a lo sumo tenés un 28 para el viernes, pero después incluso hasta el lunes que viene 24. Que es 23. Y hasta el lunes llegamos, después... No, después ya sería irresponsable decir algo respecto de lo que pueda pasar después. Es medio irresponsable decir el lunes, no, pero atención porque el martes es 24, sí. Nos movilizamos el 24, con lo cual es importante saber, ¿no? Sí, de todas maneras es no cambia la clásica, nada. Qué pena que no acompañó el día. No cambia nada, pero bueno, está bien saber cómo uno se va a movilizar. Bueno, se están jugando partidos de la Champions que no estamos Te doy mirando. como dato, ya que hablé del 24, se está terminando el documento, ¿no? Están los organismos terminando de elaborar el documento. Te mató, el documento. la cortina. Sí, le cagué la cortina. Bueno. ¿Hay movilización, hay una única movilización o todavía no está definido eso? Qué pregunta, porque es pregunta con trampa. ¿Hay una única movilización? Sí. Está cerrada una única movilización, independientemente de que la asociación, por supuesto, hace su encuentro, además sí. de participar de la movilización, hace su encuentro, y hay algunos espacios políticos vinculados a la izquierda trotskista que movilizan, son parte del acto único, pero después también hacen algún acto aparte. Muy bien. No es que no participan del acto único, sino que en algún momento buscan diferenciarse, ¿viste cómo es este asunto? Está bien, pero va a ser contundente. Sí, va a ser contundente. Bueno, ahora sí, querido Carlos, estamos sabiendo que se están jugando unos partidos de Champions que no estamos mirando. El Sporting le ganó 5-0 al Bodo Glimt, que era la sensación hasta acá de la Champions. 5-0, había ganado 3-0 el Bodo en el partido de ida. ¿De dónde es el Bodo? No tiene la menor idea. Noruega. ¿Juega Haaland ahí en el Bodo? No, Haaland juega en el City. Es el primer noruego que se me ocurre. Está sufriendo. Yo cada vez que escucho Noruega me acuerdo del precio del bacalao y el Lelutier. ¿Se acuerdan que cuando reforman el himno? Sí me acuerdo. La comisión la comisión que tiene que reformar el himno porque hay que elegir un nuevo enemigo. Y entonces ya que ahí Noruega. Muy ocurrente, doctor. Bueno, el City, que perdió 3-0 frente al Real Madrid en España, va perdiendo 1-0 y con un jugador menos. O sea, está en el global 0-4, cochería, diría Mariano, y mi abuelo Vito. El Chelsea, frente al Paris Saint-Germain, va perdiendo de local 2-0 y había perdido 4-2, 5-2. ¿Digo bien? 5-2, efectivamente, en Francia. Así que también partido liquidado. El que está abierto es Arsenal frente al Bayer Leverkusen. En el global van 1-1 porque el partido de ida 1-1 y ahora están 0-0. Hay partidos de Liga Argentina. A las 7 de la tarde, Lanús frente a...
Newell's Old Boys de Rosario. 21:15 Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Riestra. 21:15 mismo horario, Gimnasia de Mendoza frente a Estudiantes de La Plata. Ayer se jugaron varios partidos. 2-1 Barraca Central frente al Atlético Tucumán. Aldo Civi y Huracán empataron 0-0. Este resultado, ¿no? Defensa y Justicia en el nuevo gasómetro le ganó 5-2 a San Lorenzo. Que le costó el técnico a San Lorenzo de Almagro, ¿no? Casi inmediatamente. No, le pidieron la renuncia a Ayude, el ex técnico ahora de San Lorenzo de Almagro. Y Racing le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Lo dicho en el arranque del programa, Instituto pudo con Independiente de Avellaneda en Córdoba. Fue 2-1 el resultado. Muy lindo gol de Abaldo. Sí. ¿Qué pasó, Néstor? ¿Qué pasó? Choreo, golazo el de Abaldo. No, y un choreo. Pará, Independiente jugó muy mal y nos chorearon las dos cosas. ¿Cuántas veces llegaron al arco? No, Abaldo casi hace otro gol, hubo un par de jugadas peligrosas en el área. Qué fuerte. Igual le jugó mal Independiente, eso está fuera de discusión. Muy Sobre bien. todo la defensa. Bueno, faltan algunos partidos. Vélez primero en la zona A con 22. Independiente Rivadavia Mendoza en la zona B con 20. 2 mensajes al azar. Sí. Adriana, Chaparrones no es menos que tormenta. Lee selectivamente, Ángela, él tiene el monopolio. El chaparrón es una lluvia medianamente intensa que termina pronto. Bueno, Y 2 no dice nada de mensajes. tormenta. No, Pero de en este tormenta caso no dice nada. En este porque caso, tormenta es peor. pero es una lluvia medianamente intensa. ¿Y el resto no, el resto no refiere al tema. Dale. No están hablando de alta política. Adriana, la tía de Luis. ¿Para quién es Adriana? Déjate joder, Adriana. 5:28, hay más que vuelvan. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, vamos a hablar de lo que sucede en Irán. Antes dijimos algo de la relación con Argentina, ¿no? Entre lo que dijo Milei y el editorial del Tehran Times. Pero respecto de la guerra en sí, bueno, primero hay que hablar de Trump, que es un actor, por supuesto, relevante en ese conflicto, que está lanzado a una impunidad unilateral impresionante. No todo lo que dice, no cuida de ninguna forma, es un imperialismo realmente desembosado. Fijémonos lo que dijo sobre Cuba ayer en una conferencia de prensa. Sería un honor tomar Cuba, dijo, puedo hacer lo que quiera. Eso dice el presidente de Estados Unidos sobre Cuba, que sufre, como sabemos, un apagón, que por suerte las últimas noticias están señalando que se está restableciendo el servicio eléctrico, aún con todas las dificultades que enfrenta Cuba. Hoy empezó paradójicamente a tener algún anclaje en la realidad el acuerdo al que se habría llegado con Estados Unidos, que es el que pueden regresar a la isla emigrados que hasta ahora no lo podían hacerlo. O sea que mientras hay un acuerdo con Estados Unidos para tratar de levantarle un poco el pie que tiene Trump encima, Trump dice estas barbaridades, ¿no? Respecto de Irán, especialmente también sigue diciendo cosas muy agresivas, como que la guerra ya terminó, que Irán está liquidado, cosa que es mentira. Pero ya hay muchos sectores dentro del gobierno que empiezan a plantear posiciones diferentes. La NBC esta mañana publicó una nota donde dice que una cadena de televisión de Estados Unidos, que fuentes militares ya le acercaron a Trump varias opciones de cómo salir. De cómo salir de esto, porque la OTAN no le presta atención. Ayer ustedes hicieron la nota con Eduardo Biora hablando de esto. Ya tiene conflictos con los propios aliados europeos. Es decir, se metió en algo sin saber bien por qué, salvo que uno entienda que es por presión de Israel, y ahora encuentra esa dificultad. De todas maneras, quiero aprovechar sobre todo este espacio para darle voz a un analista internacional de Irán, que pocas veces tienen esas voces cabida en los medios argentinos. Los pocos medios que han enviado enviados especiales van a Israel, algunos canales tienen como vocero a voceros de Israel. Bueno, hoy en Que Vuelvan tenemos la oportunidad de escuchar a un analista iraní. Él no habla español, pero hizo el esfuerzo de leer sus respuestas con un traductor en español para que podamos entenderlo. La entrevista completa la publiqué en el sitio Tectónicos, pero vamos a escuchar 4 respuestas que me da Peyman Salahi, que así se llama. Él es, como digo, analista internacional de Irán, y le preguntamos varias cosas. Primero, ¿cómo viven los iraníes la guerra en términos de saber que militarmente no pueden enfrentarse con el poderío israelí y estadounidense, pero que sí tienen una capacidad, una resiliencia, una capacidad de resistencia fuerte en lo que ellos llaman guerra asimétrica? Esto es lo que decía esa pregunta Peyman Salehi. Bueno, estamos viendo que se ha formado una guerra asimétrica. Estados Unidos, con su ejército clásico y grande, ha entrado en el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico.
Pero la táctica que Irán ha utilizado no es simplemente una guerra frontal, sino que está llevando a cabo una guerra asimétrica. Está imponiéndosela a Estados Unidos. Por ejemplo, temas como la capacidad misilística, la geografía regional, la resistencia y también la imposición de costos. Uno de los objetivos de Irán a largo plazo es imponer costos económicos y políticos. Un tema que es muy importante para Irán es la geografía. Por ejemplo, podemos mencionar el estrecho de Hormuz, que en estas 2 semanas prácticamente ha sufrido interrupciones, pero incluso una interrupción limitada en este mercado, en este estrecho, puede afectar a los mercados globales. El precio del petróleo y la energía suben de inmediato. Hemos visto que en estas 2 semanas hubo una reacción, y esto muestra que Irán no ha basado su estrategia de guerra contra Estados Unidos únicamente en atacar barcos y aviones estadounidenses, sino que busca ejercer presión económica sobre Estados Unidos. Bueno, le preguntamos también sobre el impacto que tuvo en la sociedad iraní la matanza de 160 personas en una escuela de niñas del sur de Irán, donde muchas eran niñas de entre 7 y 10 años, y todo lo que significó moralmente en el impacto que eso genera en la sociedad iraní. Esto nos decía Peyman Salehi. Desde el primer día en que comenzó esta guerra, con el lema de que iban a traer libertad para el pueblo iraní, los estadounidenses comenzaron esta guerra, pero el primer día atacaron la escuela femenina Shasharet Tayyib en Minab y también asesinaron al líder de la revolución islámica, sobre quien en los últimos meses la propaganda mediática occidental repetidamente afirmaba que se había escondido en un sótano y se encontraba en un refugio secreto. Pero estaba en su oficina junto con algunos miembros de su familia, como su nuera, su hija, su yerno, y el martirio de su nieto conmovió la fe del pueblo iraní. En los primeros días vimos que se generó un ambiente muy amplio de críticas hacia Estados Unidos por atacar deliberadamente la escuela de Minab. Medios como The New York Times, The Guardian e incluso el propio Pentágono también lo confirmaron. La última semana o las semanas previas al ataque israelo-estadounidense a Irán, recordarán que hubo muchas marchas de protesta ante el gobierno de iraní, sobre todo por la cuestión socioeconómica, una gran inflación, una devaluación de la moneda fortísima. El gobierno iraní reprimió muchísimo, con muchos muertos, esas protestas, y la pregunta que le hice a Peyman Salehi es ¿qué pasa ahora con la legitimidad o el apoyo o no que tiene el gobierno iraní frente a la agresión extranjera? Y esto me decía. Un punto muy importante que existe es que Estados Unidos pensaba, después de los disturbios de enero de 2026, no había cohesión ni unidad nacional dentro de Irán, y así lo creía. Pensaba que cuando asesinaran al líder de Irán, la gente se levantaría en disturbios y protestas, y el gobierno de la República Islámica caería. Sería así, pero desde el día en que comenzó la guerra, el gobierno anunció que para mostrar su solidaridad con las fuerzas dominantes salieran a las calles con música, y desde esa noche hasta hoy, cada noche, 10 millones de personas y incluso quizás más del pueblo iraní han salido para el duelo y la solidaridad, mostrando su unidad con el gobierno. Sale a las calles y, aunque cada noche vemos aviones de combate estadounidenses y sionistas que pasan por encima de nuestras cabezas y existe la posibilidad de que haya víctimas, aún así la gente sale cada noche y demuestra su solidaridad. Bueno, y lo último que preguntamos es sobre un aspecto crítico de la guerra, que es la cuestión del petróleo, particularmente en el estrecho de Hormuz, donde ya hemos dicho y se ha dicho tanto que pasan muchos cargueros petroleros, a los cuales Irán no deja pasar cuando sabe que van a abastecer Estados Unidos a Israel, sí deja pasar cuando van a proveerse países aliados, como puede ser China, Rusia o la India, cosa que ya ha pasado. Bueno, sobre este tema delicado, porque sigue alterando muchísimo el mercado petrolero, los precios, se está generando inflación en muchos países. Esto nos decía Peyman Salehi. En mi opinión, Irán, el estrecho de Hormuz, con inteligencia cerraron el estrecho de Hormuz. El 20% de la energía mundial se exporta desde aquí y en las últimas 2 semanas ni un solo litro de petróleo ha salido del Golfo Pérsico.
y esto ha tenido un impacto inflacionario muy grande en Europa, Estados Unidos y otros países del mundo. Y el nuevo líder de Irán ha anunciado que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado y Estados Unidos debe pagar una compensación por los daños causados a Irán. En mi opinión, además del estrecho de Hormuz, los ataques con misiles de Irán también han sido muy efectivos. Bueno, eso fue un resumen de la entrevista que le hicimos en Tectónicos a Peyman. Básicamente él plantea que es una guerra asimétrica, que militarmente Irán no tiene condiciones de derrotar a Israel y a Estados Unidos, pero sí una capacidad de daño importante, sobre todo la estructura energética y petrolera, a través del manejo que ellos pueden hacer del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa más o menos una quinta parte del petróleo internacional. El impacto que produjo en la sociedad iraní la matanza y la masacre de escuelas de niñas, que ya todos los medios, inclusive estadounidenses, adjudican a Estados Unidos, que no fue un error, que fue una decisión de atacar a esa escuela, y cómo eso cohesionó una sociedad y legitimó un gobierno que estaba cuestionado antes de la guerra por las manifestaciones y el hastío que sentía la sociedad iraní por el tema inflacionario y social que estaba viviendo Irán, que hay que decirlo, hacia adentro tiene un modelo bastante liberal y eso a la población le está haciendo daño, pero la guerra los cohesionó y por eso salen, dice, todas las noches sin temor a los bombardeos, hasta el día de hoy, todas las noches a manifestar su apoyo al gobierno en esta situación. Y luego en la última parte habla de la geopolítica estratégica que significa ese estrecho y cómo Irán lo puede controlar, ¿no? La guerra se le está haciendo mucho más larga de lo que pensaba Estados Unidos y ya empieza a haber fracturas internas importantes. Ayer renunció el presidente del Centro Nacional Antiterrorista. El Centro Nacional Antiterrorista o contra el terrorismo se formó en el 2001 después del atentado contra las Torres Gemelas y el director Joe Kent renunció con una carta muy dura contra Trump, diciendo que no apoyaba la guerra, que era una guerra sin ningún sentido, que Irán no representaba ninguna amenaza para los Estados Unidos y que la guerra responde al poder que tiene el lobby de Israel en Estados Unidos. Es muy fuerte, ¿no? Por quien lo dice. En estas condiciones renunció, recordó que su esposa murió en Siria, en una guerra fabricada por Israel, también dijo, y la verdad que esto demuestra que hay mucho disgusto en el interior de las filas de Trump por una guerra que no va a ningún lado y que Estados Unidos no lo está favoreciendo de ninguna manera. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia, un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías.
Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van muchachos por allí? Bien, acá estamos, muy bien, compartiendo la tarde en este ratito, aquí en la 530. A ver Juan Carlos, la verdad que sucedieron muchas cosas en las últimas horas. Después es cierto que la trama es más o menos la misma, pero partimos desde, si querés, arranquemos desde todo lo que significaron los viajes de Milei en Estados Unidos, todo lo que pasó en esa semana argentina con empresarios y las diatribas del presidente también otra vez contra la industria. Después el presidente se fue a un evento privado de España. En medio de todo eso, todo el tema Dorni, la causa Libra, que no es solamente la causa Libra, y lo que se empezó a conocer también son la tapa de Clarín La Nación respecto a este tema, que evidentemente algo dice. Acusaciones o por lo menos una mirada sobre las internas en el gobierno, la situación económica en las provincias, empresas que siguen cerrando. Hoy hay cambios en el gobierno, en la ANSES, se viene la movilización del 24 de marzo. Pinta un poco la escena. ¿Dónde estás poniendo vos el ojo en esta escena de tanta cosa? Bueno, tanta cosa, no se puede atender todo lo que vos decís. Por eso digo clima general, más claro, que sí, y que es lo que uno podría pensar como lo más determinante, ¿no? Y después hay toda esa infinidad de temas que yo creo que lo determinante es lo siguiente. Por un lado, el gobierno se presenta en Nueva York frente a los grandes dueños de las finanzas del mundo e intenta convencer de que la situación económica, macroeconómica argentina es muy positiva y que va a poder afrontar el pago de la deuda. Uh-huh. Porque en el fondo es así. Este año todavía hay que pagar 10.000 millones y el año que viene hay que pagar 21.000 millones. Por lo tanto, ahí tienen una profunda preocupación porque ellos son, en primer lugar, eso. Su preocupación es pagar la deuda y cumplir con esa gente. Muy bien. Lo presentan como un gran éxito, francamente creo que no lo es, por lo siguiente. Por un lado, desde el Citi y otros 5 bancos plantean y manifiestan públicamente que la situación de Argentina en ese sentido es muy vulnerable y que si hubiera una crisis internacional, la Argentina son los países del mundo
más vulnerables, no tiene reservas, en fin. Por lo tanto, ahí hay un punto central que tiene ocupado al gobierno. Por el otro lado, aquí, en nuestra patria chica, hay un crecimiento grande de la disconformidad de la sociedad, de distintos sectores, los que se movilizan y los que no se movilizan. Pero da toda la impresión, además de lo que dicen los encuestadores, que hay un deterioro de la credibilidad de la imagen del gobierno. Pero además, los principales comentaristas de los grandes medios de comunicación, comentaristas políticos y económicos, que son partidarios de este modelo, todos plantean profundas preocupaciones como consecuencia de lo que de algún modo decías vos sintéticamente, la recesión, cierre de empresas, desocupación, pymes que se van al caso, etcétera, etcétera. O sea, que se va acentuando una situación de conflicto potencial o manifiesto entre la situación económico-social y lo que el presidente en sus discursos y en sus viajes y todo eso presentan y se manifiestan. Y por el otro lado, es un mes marzo, en el que hay movilizaciones sociales, que es el otro factor que a veces perdemos de vista en las mesas de arena de los análisis políticos infinitos que se hacen alrededor de todos los movimientos que hay en la superestructura política. Lo cierto es que hubo un importante 8 de marzo, ahora va a haber luchas universitarias y se viene, creo que, un gran 24 de marzo para responder a la política de negación de los derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera. De forma tal que, en mi opinión, por allí pasan los ejes principales. Y por último diría que tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de la sociedad del pueblo, hay un tema muy acuciante, que es el aumento de los precios. Es el aumento de la inflación, que para el gobierno es grave, porque desde ahí, digamos, presiona a la sociedad con que este es un gobierno que controla la inflación, y para la sociedad es gravísimo, pero bueno, porque hay una caída de los ingresos y hay un aumento de los precios, muy particularmente, no en el 2,9, 2,8 solamente, que es un promedio ponderado, sino en fruta, verdura, carne, en fin, todo lo que es vital. Por lo tanto, ahí se va generando otro gran problema de descontento social. A ver, Juan Carlos, uno piensa que toda esta sumatoria de cosas, incluso durante el gobierno de Milei, se han repetido. Es imposible pensar en cierto paralelismo en la previa de las elecciones, donde también había una causa de corrupción ahí presionando fuerte, Andis, que todavía está, pero evidentemente bajó el nivel de exposición, la presión que había sobre el tipo de cambio en la previa de las elecciones. Después apareció Trump, hizo lo que hizo, pasó lo que pasó, y el resultado electoral le dio aire al gobierno. No digo que sean exactamente iguales, porque de hecho esta situación va sobre aquella, digamos, ¿no? Pero el gobierno ha demostrado capacidad de resiliencia en algún punto. Entonces, ¿cómo hacer para analizar efectivamente lo que viene? ¿Es sentarse y esperar, o ves algún elemento que te invite a pensar que aquí va a ocurrir algo distinto respecto de la recuperación que tuvo el gobierno de una situación parecida después de las elecciones? Bueno, por lo pronto mi reflejo político y cultural, sentarse a esperar, no diría, nunca habría que hacerlo. Ahora, yo reconozco, es interesante lo que vos decís, porque ante ese panorama que de algún modo yo muy brevemente intento describir, vos decís, bueno, pero triunfó en las elecciones el gobierno, y eso es cierto. Estaba en una situación abrumadora hasta el viernes antes de las elecciones, luego interviene Trump, e intervienen otros factores subjetivos que estaban un tanto soterrados, quizás, que nos costó ver, y la cuestión es que el gobierno sale adelante en esas elecciones, se consolida, sale de una crisis muy grande y pasa a la ofensiva. Por lo tanto, acepto esa situación. Ahora,
Eso no quiere decir, en fin, todo lo que de algún modo dije en mi intervención reciente, ¿no? El plan económico de Toto, del presidente, que es el mismo de siempre, con variantes novedosas de este momento, tiene implica una que se manifiesta, así como el plan es un plan thatcheriano similar a los anteriores, ¿no es cierto? Todos reconocemos o registramos que es mucho más violento y vertiginoso, pero también hay que saber, hay que imaginar que las reacciones por el daño que genera en la sociedad van a ser más violentos y vertiginosos también. No es que hay una vertiginosidad de un lado y del otro lado no va a haber nada. Creo que está habiendo y va a haber entonces reacciones en sentido contrario, que en todo caso todavía no tienen la potencia que debieran tener, no se plasman como se debieran plasmar, porque hay una dificultad política en la oposición que ya la hemos planteado otras veces, donde todavía no hay un polo unido, no hay un programa, entonces eso no logra catalizarse bien. Pero yo creo que el gobierno entra en una zona de alta conflictividad con la sociedad y de incremento de su aislamiento y de su desprestigio. Ahora, cómo eso después se va a ir manifestando en conflictividad política y en política, veremos, ¿no? Pero creo que eso sí es un fenómeno del momento, ¿no? Es un fenómeno de este momento, sí. Juan Carlos, quiero hacerte una pregunta por una actividad mañana en el Centro Cultural que nos parece muy importante y muy convocante, pero la anticipo con algo que cuenta Luciana Bertoia en página 12 en este momento. El gobierno no va a avanzar, insisto, no va a avanzar, según la información que tiene nuestra colega, por lo menos en este momento, sí, por ahora, en los cambios que quería introducir en el museo, en la ex ESMA, en ese campo de concentración que fue la Escuela Mecánica de la Armada, sí. Y que pretendía cambiarle el guión, digamos, que efectivamente al que invita el Museo Histórico. Me parece que es una buena señal, y todo esto tiene que ver con la resistencia de los organismos de derechos humanos. Vamos a ver efectivamente cómo sigue eso. Mañana a las 6 de la tarde, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, 50 años de la dictadura genocida, presente de lucha por venir de esperanza. Son 30.000 y hay una enorme cantidad de presencias que creo yo invitan a estar allí, desde Tati Almeida, Eduardo Aliberti, Eduardo Rinesi, Ingrid Pelicori, Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, Victoria Montenegro, Malena D'Alessio, Víctor Hugo Morales, Alberto Kornblit, Gabriela Dicker, Juan Leirado, Nora Beiras, Felipe Piña, Pompeyo Audiver, Teresa Parodi y por supuesto, además de Carlos Heller, el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Es una transmisión en vivo por YouTube porque la entrada es gratuita pero con capacidad limitada, así que quienes quieran estar tienen que ir muy pero muy temprano. Juan Carlos, a ver qué expectativa tenés de esta actividad. Bueno, tengo una gran expectativa y yo te escuchaba con los nombres, más allá de que nosotros somos los artífices de esta iniciativa y los conozco, pero creo que muestra que el Centro Cultural, por su actividad en materia de ciencias sociales y del arte, bastante multifacética, tenemos esa capacidad de convocar a figuras tan representativas y de matices tan diversos del quehacer cultural, científico, periodístico, de derechos humanos, de género. O sea, creo que desde ese punto de vista es una iniciativa muy grande, muy interesante, muy creativa, y que bueno, es el grano de arena que nosotros desde este Centro Cultural queremos aportar en esta conmemoración tan trascendente de los 50 años de la dictadura, ¿no es cierto? Homenajeamos a nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, y también planteamos eso de la historia, historizando, pero también por el presente y el porvenir, ¿no? Que siempre
creo que hay que tener en cuenta eso, que es recoger los sueños y los ideales de los luchadores, de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos como una aposta con vistas a las luchas del presente y del futuro. Siempre son inspiradoras. Así que bueno, falta además decir que también va a estar Pablo Caruso. Allí estaremos, por supuesto. 6 de la tarde, mañana, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Allí la convocatoria. Insisto, hay que ir temprano porque la entrada es gratuita, pero la capacidad limitada en la sala Solidaridad. Y se puede seguir, por supuesto, por YouTube. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, gracias, chao. Hasta las 18. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cortina de cierre en que vuelvan las ideas. Se viene Feli Bonavita para el regreso en la 530. Gracias, Carlos Dimares, en la puesta en el aire. Abrazo a Alejandro Emón en la producción. Vicente Castro opera video. Nicola Cava nos coordina. Mariano Randazzo edita. Néstor, que estés muy bien. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Que te repongas de la injusticia. Muchas gracias. Luis Pa. Tendremos revancha. Te lo cuidamos el paraguas. Andá tranquilo. Cuidalo el paraguas. Quiero decir que un oyente caracterizado, Daniel, me mandó no lo vamos a leer ahora porque no tenemos tiempo, pero una por una las distintas escalas de las lluvias. Encanta. Mañana, si querés, lo repasamos. Me encanta. Solo decime esto. No hay tiempo. No hay tiempo. Ganamos. Pásenla muy bien. Nos reencontramos mañana.